las cosas a su alrededor. Pero no es mi tema, así que vamos. Que yo veo que usted ya está ahí, sí, pensando en sus criaturas. Pensando en lo que va a venir. No es mi tema, hermanos, así que no se preocupen. Hoy quiero compartir con ustedes en Lucas capítulo número 7. Tengo muy poco tiempo porque queremos hacer muchas más cosas acá. Así que vamos a compartir con ustedes. Lucas 7, por favor, cuando lo tengan me dicen amén. Ok. Lo voy a poner en mi teléfono también que 7:36. ¿Ya lo tenemos? Ok. Siempre que llegaba Jesús a algunos lugares, o la gran mayoría de lugares, se sabía que iba a llegar y hacían ciertas reuniones y pues la gente se amontonaba para escucharlo, para oírlo, para conversar con él también. Nosotros lo leemos acá, pero a veces no nos imaginamos la proporción que tenía el hacer eso, la magnitud que tenía cuando él llegaba a un lugar. Y creo yo que por ser la persona que era, a pesar que no habían redes sociales, no había cómo informarse, de alguna u otra forma llegaba a oídos de toda la gente. Y la gente llegaba y se agolpaba, se amontonaba para poderle escuchar. ¿Y quién no quisiera escuchar a Jesús, verdad? Cuando leemos su palabra y leemos las letras rojas donde Él habla, cuando tenemos esos momentos especiales, creo yo que es bien importante saber que durante ese tiempo fueron dichosos los que estuvieron ahí. Si hoy estando acá, leemos su palabra, la palabra nos habla porque está viva, ¿cuánto más cuando Jesús entraba a un hogar o se sentaba con alguien a comer o platicaba con los discípulos? Si es hermoso, es lindo, es de bendición escuchar a un líder, al líder que tenemos nosotros, en este caso tu líder de célula o nuestros pastores cuando vamos al discipulado. Es una bendición escucharles los consejos, las charlas que nos dan, la administración que nos dan. Cuánto más escuchar de la voz de nuestro Señor Jesús sus palabras, ¿verdad? Y estando en ese entonces, en el capítulo número 7, verso número 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mientras meditaba en esta palabra, me imaginé el momento de esta mujer entrar. Pero me imaginé antes de que ella entrara, cómo el escuchar del Señor Jesús la llevó a buscarle, a pesar de que la gente sabía quién era. La palabra no dice exactamente qué hacía. ¿Qué dice que era? Pero no dice qué pecado. Cuando se habla de una mujer pecadora en la antigüedad, posiblemente los escritores no han llegado a entender cuando dice que era una mujer pecadora. Pero la gran mayoría dice que era una prostituta, ¿verdad? Llegaron a ese acuerdo que era una prostituta. Pero dice que ella llegó, pero las prostitutas no podían entrar, y sobre todo al hogar de un fariseo. O sea, era demasiado descarada la mujer para poder llegar a un lugar donde se encontraba alguien que era un erudito de la ley. No podía entrar definitivamente. Pero ella, me imaginaba yo, cuál era su desesperación por escuchar o encontrarse con el Señor Jesús. Mire que mucha gente
Después del terremoto del 73, las iglesias se llenaron. Las iglesias cristianas se llenaron. Las iglesias evangélicas, fue un avivamiento tan grande que hoy en día todavía es afectada por esa generación que se entregó al Señor durante ese tiempo. Pero ¿por qué llegaron ellos a la iglesia en ese momento? ¿Qué era lo que había pasado? Había una necesidad de parte de ellos por lo que habían vivido, por el temor, por lo que había sucedido. Alguien que necesita un milagro busca y toca puertas para recibir ese milagro. Y no le interesa a dónde vaya. Mi abuela estaba pasando por quebrantos de salud, había ido a los mejores médicos y no habían podido. Y alguien se le acercó y le dijo, mire, vaya a tal lugar, en tal zona, que queda de este lado, abajito de la zona 13, que en aquel entonces era un pueblo, ahora ya es un municipio más grande. Y le dice, ahí va a encontrar a un señor que hace esto, esto y aquello, y le va a dar algo para que usted se lo tome, y usted va a ver que se va a sanarle. Y mi abuela, con el deseo de poder sanar, se levanta y va a verlo. Y de chute voy yo, ¿verdad? Porque se llevan siempre al más pequeño para que los acompañe, ¿verdad? ¿Cierto o no? Al más pequeñito lo agarran y venite, mijo, acompáñame. Yo no sabía a dónde iba. Pero cuando entro al lugar, me doy cuenta de muchos colores, de algunas plumas, de algunas hojas, de algunas cosas que ve uno alrededor. Y como yo vivía en la calle y me mantenía en la calle, sabía a dónde iba, a pesar que era pequeñito. Pero la desesperación de mi abuela por quererse sanar le llevó a esos lugares. Por quererse limpiar de lo que supuestamente decía, le llevó a esos lugares. Mi mamá también. A mi mamá, yo les he contado un par de veces acá que ella sentía que se ahogaba, porque algo le tapaba las vías respiratorias y sentía morirse, y varias veces se despidió de mí. Ya la quinta vez ya no le creí, porque dije, ¿se va a ir o no se va a ir? No estés jugando conmigo. Sí, la primera vez yo llorando con ella, ya la quinta vez yo no tenía lágrimas, pero yo sí la miraba sufrir y la miraba que ella se sentía mal. Y fue a esos lugares también pretendiendo, porque iba a hacerse exámenes de todo tipo, como muchos de nosotros hemos ido posiblemente a hacer exámenes, o que conocemos gente posiblemente, y no sale nada. ¿Verdad? No sale nada. Usted está bien, le dice. Todos sus exámenes están bien. Pero ella sabía lo que estaba pasando adentro de ella. Y ella fue a esos lugares. Y le dijeron, mira, a usted le hicieron esto, le hicieron aquello, le hicieron... Pero no le dieron resultados. Y ella seguía teniendo eso. ¿Qué tanta desesperación tenía esta mujer de la que estamos hablando? Que no le importó el qué dirá de la gente, sino lo único que le importaba era oír al Señor Jesús. Era escucharlo, acercarse a Él y escuchar su palabra. ¿Qué tanta necesidad tenía para buscarle? Porque ella sabía que Él hacía milagros. Porque ella sabía que perdonaba pecados. Porque ella sabía que restauraba a la gente y les daba un propósito en la vida. Ella lo sabía, porque había visto a muchos alrededor hacerlo. Y por eso se acercó y se metió al lugar donde no tenía que meterse, con quienes no tenían que estar, donde no tenía lugar por su trascendencia, porque todo el mundo conocía quién era ella. Todo el mundo. No había uno solo del pueblo que no conociera quién era ella. Porque lo más seguro, la conocían por lo que ella hacía, ¿verdad? Y dice que ella llegó, verso número 30, ¿y qué era? 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume.
Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué hacía la mujer? No le importó. Primero, era pecadora y no podía estar en ese lugar. Era una intrusa para estar en ese lugar. Segundo, se soltó el pelo. Y en ese entonces las mujeres no podían andar con el pelo suelto. Mucho menos. Aquí sí, hermana, no tengas fe. Ya que se me quedó. Otras iglesias posiblemente no, pero aquí sí, hermano, ¿sí? Pero, ¿dónde estaba? Estaba sentada y cuando estaba sentada, ve al Señor Jesús, saca el alabastro, con sus lágrimas empieza a llorar y empieza a sacarlo a sus pies, con su pelo. Fue tal el cuadro que se escribe un capítulo en los evangelios de cada uno de estos hombres de Dios, en los 4 evangelios, dedicado a ella. Fue tal el impacto que ella logró que los 4 escritores la recordaron. ¿Cómo estaba ese grupo? ¿Cómo estaba ese momento? Pero me impacta más la actitud de ella. Porque dice que entró y no se puso enfrente del Señor Jesús. Se puso. ¿Cómo se puso? A los pies. Atrás de él. Y se hincó, porque la costumbre de ese entonces era que sus mesas eran pequeñitas. Tenían que sentarse o hincarse para poder comer. Así comían ellos, si no es que todavía lo hacen. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando usted sube un volcán, cuando usted sube una montaña y le da náusea, ¿sí? ¿Le da náusea? ¿A quiénes han subido volcanes o montañas y les da náusea? Dicen los estudiosos o los expertos en esto, que para que se te quite eso, la náusea o lo que sientes, te tienes que hincar y meter tu cabeza en medio de tus piernas, como que fuera posición fetal. Y entonces, ahí se quita toda náusea, todo dolor, todo aquello que te impide seguir adelante. Ella hizo algo. Cuando tú te hincas y te postras delante del Señor, y quitas y sabes lo que has hecho y sabes, porque en ese momento los demás sabían lo que ella hacía. Pero si tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que has vivido, tú sabes que hay algo dentro de ti que tiene que cambiar, el mejor lugar para llegar es a los pies de mi Señor. Es a los pies de Él. Y solo aquel que sabe qué es estar a los pies del Señor, sabe qué es estar y ser perdonado. Solo aquel que sabe qué es llorar delante de los pies del Señor, sabe qué es estar delante de aquel que te limpia las lágrimas. Nosotros hemos estado en esos momentos porque Él sabe lo que yo he hecho. Y cuando yo llego delante de Él y le digo, Señor, yo sé a dónde tengo que ir. Y me postro y voy hacia ese lugar. A veces uno lucha con el qué dirán de la gente. Con el qué dirá del que está a la par de mi familia, de mi esposa, de tu esposo. A veces luchamos con eso. Y no hacemos las cosas pensando en el qué dirán de la gente. Si esa mujer hubiera pensado en el qué dirán de la gente, todavía estuviera ella allá. ¿Verdad? Pero ella no pensó en eso. Pensó en hacer
lo que sabía en su corazón que la llevó a hacer. Ella ya no quería vivir esa vida, lo más seguro. Ya no quería seguir en pecado, ya no quería seguir haciendo lo que la conocían, los que la conocían que hacía. Y tomó la decisión de pararse, levantarse e ir y arriesgarse y sentarse a los pies del Señor. El pastor, hace un mes, 2 meses atrás más o menos, estábamos en Chiquimula, si no estoy mal, y llama uno de los pastores que llegó a ministrar y dijo: vamos a lavarle los pies a los discípulos. Y yo dije: santo Señor. Entonces, pero como él era el discípulo del pastor, entonces él pasó al frente y yo dije: sí, gracias a Dios. Dije. El pastor, quitándose sus tenis y todo así, no le lavó los pies, no, solo fue y le echó agua nada más, pero le lavó los pies. Entonces, y después dice: ahora ustedes como pastores van a lavarle los pies a sus discípulos. ¡Ja! Dije yo: señores, y uno de mis traumas son mis pies. Yo no sé ustedes, pero uno de mis traumas son mis pies. De pequeño, desde chiquito. Dios limpió eso conmigo, pero a veces me cuesta hacer. ¿Sí? Yo he visto unos pies feos, pero yo veo los míos tan lindos. Pero de pequeño siempre pensaba que mis pies eran así raros. Pero cuando empecé a conocer otros pies, me di cuenta que los míos eran hermosos. Pero el clavo era que el pastor delante de todos me tenía que lavar los pies. Y yo así, cuando dijo, yo haciéndome loco del otro lado. Y yo sabía que me iban a llamar, pero mientras más me hacía loco, me ponía del otro lado. ¿Y quién creen ustedes que me llamó para que me fuera para allá? La licenciada acá de este lado. ¡Uy, yo! ¿Qué tenía que hacer? Me fui para adelante, ¿verdad? Y yo así: padre, que no me enfoquen. Y el de la cámara así. No puede ser. Cuando a uno no le gusta o no quiere que pasan las cosas, mejor déjese, ¿verdad? Porque así nadie se da cuenta, ¿verdad? Entonces me quito los pies de los calcetines y dejo que el pastor lo haga. Pero el pastor yo nunca le he visto quejarse, nunca he visto que haga cosas en ese sentido de tener vergüenza de hacer eso. Y cuando él lo hizo, yo sentí que no eran sus manos, yo se lo dije, sino que eran las manos de alguien más que lavaba mis pies. El pastor me conoce, tiene ¿cuántos años? 19 años tal vez de conocerme, o yo de conocerlo, de cierta forma. Y siempre él ha hecho algo por mí, siempre. Tiempo atrás también hizo muchas cosas aún sin conocerme. Y recordábamos con Esther, me tenía que subir a un bus, y en ese bus todos los ingratos no me dejaron lugar para subir. Que ya estaban ocupados y no me dejaban lugar. Y me bajé del bus porque íbamos a ir a no sé dónde íbamos a ir. Y estaba el pastor ahí. El pastor no me conocía. Y me dijo: ¿cómo te vas a ir? Me dijo. Pues yo así, ahí estaba el gran bus amarillo, pero no había lugar. Pues no tengo lugar, le digo. Va, venite conmigo. Y yo así, pues solo conocíamos quién era el pastor, ¿no? Quién eran los pastores, los conocíamos. Pero ellos no nos conocían a nosotros, de tanta gente no nos iban a conocer. Y él tenía una Chrysler, adentro era así como de madera, con sillones de cuero, aire acondicionado, una pantalla que decía: todo está contado. Y yo me subo y me dice: pasa adelante, me dijo, anda, sentate. Y yo, puchica, dije yo, me pasé así sentada. Y me fui a sentar a la ventana, en un sillón solo para mí, porque era de butacas. Un sillón solo para mí. Y todos los que estaban en el bus
se me quedan viendo. Y yo me les quedo viendo y les hago. Les puedo contar muchas veces que Él, sin conocernos, nos ayudó. Y cuando hizo eso de los pies, yo sabía que cuando tú te dejas usar con un corazón noble, Dios hace algo diferente. No eran sus manos las que lavaban mis pies. Yo lo sentía. Pero Él se dejó usar. Cuando la mujer llegó a lavarle los pies, era porque tenía algo en su corazón. ¿Cómo eran los pies de Jesús? Todo el mundo puede ser lindos, hermosos. Él vino como tú y como yo. Y anduvo en la calle donde no había asfalto con sandalias. ¿Cómo eran los pies del Señor Jesús? Mi abuelo tenía que usar una tijera como este abuelo para cortarse las uñas. Así eran las uñas. Porque él anduvo descalzo en el monte, sembrando antes de venirse. Y yo siempre le preguntaba por qué tenía esas uñas. Y él me comentaba que era por lo que hacía. Y agarraba las cosas esas, no sé cómo se llaman, unas tijeras. Y yo miraba que yo me tapaba porque de repente me salía alguno. Y mientras él hacía eso, yo me ponía a pensar, ¿cómo eran los pies de Jesús para lavarlos? Porque aquí nosotros es Jesús, ¿cierto? Pero ¿cómo eran los pies de Jesús para estar ahí? Ella los tomó con su pelo y sus lágrimas, los lavó y los cambió completamente. ¿Quiere ir a comer, hermano? Porque si no, no va a ir a comer. ¿Sí? ¿Quiere ir a comer? Va. Entonces ya no le voy a contar. Verso número, ¿qué es? 38. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Los besaba, y los ungía. Miren, bien interesante, no me da tiempo de hablar de esto, pero los besaba y los ungía. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, verso número 39, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ese es el verso 39, ¿verdad? Vamos al verso 40. Y respondiendo Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Ciertamente, cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. ¿Quién ama más? ¿Aquel que se le perdona más o aquel que se le perdona menos? ¿Cómo tenemos que amar a nuestro Señor Jesús? Dependiendo cuánto Él me perdona. Ahora usted se da cuenta cómo en mi vida, porque yo amo al Señor Jesús, porque sé cuánto me perdonó, hermanos. Sé cuánto el Señor Jesús me perdonó. Porque yo no tenía perdón de Dios. Pero el Señor me perdonó. ¿Cuánto te ha perdonado a ti? ¿Cuánto te ha perdonado a ti? Mire que sabiendo él, el Señor, el corazón de este hombre, le dice y le cuenta esta historia y le dice, ¿cuánto tienes que amar entonces? ¿A quién se le perdona más? Porque ya no tenían cómo pagar. Ya no había cómo pagar. Y el Señor le habla de esta forma. Verso número 44.
Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. 3 cosas le dijo el Señor ahí. Primero, ¿qué le dijo? Yo entré a tu casa y no me lavaste los pies. En la antigüedad, cuando alguien llegaba a visitar, era costumbre hacer eso. Que el sirviente llegara y ayudara a lavar los pies. Si no oía a alguien así, entonces le tocaba al dueño de la casa hacerlo con todas las personas. ¿Por qué razón? Porque se iban a sentar a la mesa a comer y ninguno se podía sentar a la mesa a comer si tenía los pies sucios, porque la mesa era pequeña. Cuando llegamos a la presencia del Señor y estamos en la presencia del Señor buscándole, lo primero que Él te dice: limpia tus pies. De donde anduviste, limpia tus pies. Quítate tus zapatos. ¿Cómo le dice a Moisés en la zarza? Quítatelos, porque en el lugar donde estás, santo es. Por eso el Señor nos da la oportunidad todos los días de venir con Él y decirle: Señor, perdóname por lo que he hecho. Porque lo más seguro, durante el día hemos cometido algún error y le hemos hecho falta contra de Él. ¿Y ella qué más le dijo de ella? ¿Qué más le dijo? ¿Qué más le dijo? Porque fueron 3 cosas. El beso. Todos ahí, cuando entraban, se saludaban de beso. Era una cultura diferente. Porque si yo me pongo allá afuera y le veo venir al hombre, a los hombres, y te doy un beso en la mejilla, ¿usted qué va a pensar? Yo no vuelvo a ir a esa iglesia, usted es el pastor. Un besote todo peludo me puso aquí. Ya no vuelvo a llegar, ¿verdad? Pero en ese entonces, en ese momento, en esa sociedad, en esas costumbres, era normal. Era normal. Y cuando entra a la casa no le da el beso que él esperaba. Lo otro que le dijo: no has puesto perfume en mi cabeza, aceite en mi cabeza. Y ella no deja de hacerlo conmigo. Te digo que los pecados de ella, que son muchos, le dice el Señor Jesús, Él la conocía, que son muchos, les son perdonados. ¿Cuánto más a nosotros que Él nos conoce? Termino con esto, hermanos. Una vez le falté a mi mamá, solo una vez. Y esa vez me trató de pegar, que fue la única vez. Y si en algún momento escucha esto, se va a recordar de eso. Salí yo corriendo de la casa, huí de mi casa. Pero como no conocía más lejos que el obelisco, me regresé. Tonto no era, o sea, de ahí me regresé. Dije, bueno, ya de estar tranquila la señora. Y, ¿verdad? Entré al callejón, ella estaba sentada en la puerta de la entrada de donde nosotros vivíamos y tenía un leño de aquellos, ¿cómo se llaman eso? Ay, se me fue el nombre. Pero que hace bastante carbón. Encino, correcto. O sea, es grueso el encino. Y hace bulla cuando se lo tiran uno, hace el encino. ¿Ah? Entonces, ella me estaba esperando con uno de esos de encino. Y yo dije, ya me llegó la tiznada. Entonces me acerqué. No me pegó, porque no me pegó. Nunca me pegó. Pero me dijo palabras que dañaron mi corazón y mi autoestima durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Una falta.